Gloria a Dios. Me gustaría que me acompañaseis en oración. Entiendo que si abres tu corazón, pues edificarás hoy semilla y dará fruto. Y también entiendo que si estás sentado con tu mente en otro lado, pues te irás a casa igual que has venido. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que pueda sembrar en nuestro corazón. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tú estás aquí, tú te mueves en medio de tu pueblo y tu gloria se manifiesta, Señor. También tú ves, Señor, que a veces somos muy dispersos, Señor, tendemos a distraernos, a confundirnos y a estar ausentes, aun con cuerpo presente. Muchas veces nuestra mente está ausente. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que puedas disipar todo pensamiento, todo conocimiento que no está sujeto a tu voluntad. Y que en esta tarde, Señor, tú puedas poner sencillez de espíritu, corazones humildes, sencillos y mentes despiertas para atender a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, fluye en este lugar, Señor. Quita todo estorbo de mí, Señor. Quita todo lo que no fluya de tu espíritu, Señor, y pon tus palabras en mi boca. Y en este lugar edifica por medio de tu palabra en cada corazón. Conoce las necesidades, Señor, conoces a cada persona y tú sabes qué necesita cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque es viva, es eficaz, porque nos edifica, porque cada día, Señor, nos guía hacia adelante, cada día un poquito más, y queremos hoy alimentarnos de ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. A ver si conseguimos que estemos atentos y pues con audacia y bueno, pues con integridad también, que atendamos a la palabra de Dios, no a Alberto Moliné, sino a su palabra. Amén. Leemos en Proverbios capítulo 3, verso 33, y hay una palabra que hace algún tiempo que Dios me la dio cuando entendí definitivamente lo que Dios había hecho también a través de mi vida. Proverbios 3, verso 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Por qué leemos este versículo? Muchas veces, la última vez que compartí, hablábamos un poco del pasado y del presente, hablábamos de Benecer, ¿verdad? De hasta aquí nos ayudó el Señor, y enfocábamos parte del mensaje con respecto al pasado. Y hoy quiero dar alguna pincelada que tiene que ver con respecto al pasado. Muchas veces hay decisiones que hemos tomado y que nos están afectando hoy en día. Decisiones que a veces afectan a nuestro presente y también a las personas que están alrededor nuestra. Vecinos, compañeros de trabajo, hijos, hermanos. Y esas decisiones pueden estar bien tomadas o mal tomadas. De hecho, pueden haber decisiones que hayan tomado otros familiares cercanos a nosotros, decisiones erróneas que hoy están perjudicando nuestro presente. Y deberíamos de pensar en nuestro porvenir, en lo que podemos seguir desarrollando a lo largo de nuestra vida, hasta que estemos con el Señor, si lo permite. Pero deberíamos de pensar un poco en todo ese desarrollo y en todo lo que a veces nos afecta, sin estar pues dejando que así suceda, porque parece que eso es cuestión del tiempo, o cuestión de la suerte, o de la mala suerte, o cuestión de que nos ha tocado vivir eso. Ahora me voy a explicar un poquito mejor. He
Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo 20, verso 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La iniquidad, el pecado del impío, del que aborrece el nombre de Dios, se transfiere y pasa de generación en generación, como dice aquí en su palabra, hasta la tercera y cuarta generación. Y a veces no somos conscientes que hay malos hábitos, que hay adicciones, que hay negatividad, que hay espíritus inmundos y todo tipo de pecado con los que a lo mejor hoy te estás encontrando una lucha personal contra ellos y no sabes muy bien por qué. Y a veces te encuentras en una batalla luchando tú o alguien de tu familia contra estas cosas, a veces malas adicciones, a veces malas decisiones tomadas, y te encuentras de repente porque otras generaciones anteriores han tenido parte de culpa, pues tú hoy te encuentras en una serie de situaciones que afectan de una manera directa o indirecta a tu vida. Y a lo mejor ni lo sabes, y ni te has dado cuenta, pero está ahí. A veces también entiendo que no percibimos demasiado lo que está en el pasado, o no queremos reconocer lo que ha pasado en tiempo anterior. Y sí, hacemos a veces memoria y sabemos que algo pasó ahí, pero parece que el tiempo entierra las cosas y que echamos algo de arena al tiempo pasado y que eso pues ha dejado ahí una serie de circunstancias y ya está. Y bueno, lo que pasó, pasó y ya está. Pero a veces nos equivocamos. Y si te encuentras luchando contra ese tipo de situaciones y no reconoces lo que pasó en el pasado, si aceptas de una manera pasiva la forma en que te desenvuelves en la vida y lo tomas como de una manera pasiva pensando que es una situación normal, si tú aceptas los patrones negativos que han venido de influencias anteriores a tu vida y tú aceptas que tú eres así, que tu carácter es así, que tu mente piensa así porque así son tus genes, que las características de tu vida son así porque han sido así toda tu vida. Si tú piensas que hay una serie de conflictos, de enfermedades, de problemas mentales, de agobios, de ansiedades, una serie de situaciones que tú piensas, eso ha estado ahí toda mi vida, así que no tiene por qué cambiar. Yo soy así, y al que le guste bien, y al que no, que se dé una vuelta. Y muchas veces hemos oído esas palabras de alguien que dice, yo es que soy así. ¿O no? A lo mejor hasta lo hemos dicho nosotros alguna vez que otra. No, yo es que soy así. Pero el hecho de aceptar pasivamente esos patrones negativos que han influenciado en nuestra vida nos hace correr un mayor peligro de estar encadenados, de estar atados al pasado. Pero no es así, o no tiene por qué ser así. Deberíamos de hacer algo al respecto. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero está ahí. Quizás esté por años. Lo has vivido siempre y parece que ya tienes que lidiar con ello. Pero yo entiendo que la buena noticia de parte de Dios es que no tiene por qué ser así. Que hay una serie de acciones por parte de Dios que nos liberan de todo anclaje del pasado. Y eso significa hacernos una nueva criatura. Eso significa desligarnos de cualquier vicio, desligarnos de cualquier patrón de maldad, desligarnos
física y gen de malas influencias antepasadas y librarnos de eso. Nosotros podemos tomar decisiones, esa es la libertad con que Dios nos crea, que podamos tomar decisiones en la vida, para bien o para mal. Esa es la libertad que tenemos, no el libertinaje como algunos confunden en este mundo, sino la libertad de poder tomar decisiones. Y esa libertad a veces nos puede llevar a hacer las cosas bien, nos puede llevar a hacer las cosas mal. Cuando tomas decisiones con respecto al pasado, puedes también levantarte y tomar decisiones de decir, yo quiero desligarme del pasado anterior. Y desligarse del pasado anterior no significa que tú hayas entrado en un centro de rehabilitación y que antes te drogases y ahora no lo hagas, que antes bebieses alcohol y ahora no lo hagas, que antes te ibas de prostitutas y ahora no lo hagas, que antes decías palabrotas y ahora no lo haces, que antes vivías una vida no creyente y ahora de repente te congregas en una iglesia y crees en Dios. Eso no significa desligarse del pasado, eso significa habituarse al presente. De repente te encuentras en un entorno que mejora tu ética, que mejora tu moralidad, que mejora tu conducta y te adaptas a ello. Cuando te sales un poco de esos márgenes, a lo mejor hay alguien que te dice, por aquí no voy, te vuelves a encaminar. Pero eso no significa desligarse del pasado. Nosotros estamos en una condición de poder elegir, pero hay cosas vitales, cosas trascendentales en las que sí deberíamos de pensar. Podemos elegir la bendición y podemos elegir la maldición. Y eso tiene importancia y peso en nuestra vida. Pero Dios nos hace con esa libertad para que podamos escoger. Lógicamente yo no es que entienda mucho de ciencia, ni tecnología, ni medicina, pero bueno, según lo que hablan las noticias y los comentarios que salen a veces por la televisión, hablan de que hay estudios y que intentan identificar, buscan cuáles son las características especiales, los genes, por qué algunas personas de repente nacen y tienen adicciones y ya tienen una tendencia fácil a caer en adicciones de algún tipo. ¿Por qué algunas personas nacen y al poco tiempo de su vida caen en inclinaciones de desorden alimenticio? Y están estudiando eso. ¿Por qué algunas personas nacen y de repente son personas sistemáticamente depresivas? Bueno, el caso es que van buscando ese tipo de estudios y más o menos intentan dar pinceladas de por dónde podrían ver qué tendría que ver en su ADN o en los genes o qué es lo que ha pasado en esa vida, pero no terminan de identificar, de determinar con claridad cuál es la causa que hace que una persona pues de repente tenga una tendencia homosexual, de repente tenga una tendencia lésbica, de repente tenga una tendencia de depresión, y de repente investigan en sus genes, en su sangre, y pueden averiguar que hay una serie de cromosomas y que hay una serie de distinciones en el cerebro, e intentan más o menos encajar con los estudios cuáles son las diferencias, pero realmente no saben cuál es la causa real de que esa persona se desvíe de esa manera. Y a veces empiezan a sacar conclusiones de que puede ser por la genética, de que puede ser por temas ambientales, dependiendo de dónde vivas, que puede ser algo hereditario. Pero la Biblia, como hemos leído, nos da una parte clara de que es algo espiritual. La Biblia nos habla de la iniquidad. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Que visito la iniquidad. Leíamos en el Salmo, en el Proverbio, la maldición de Jehová está en la casa del impío. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Por lo tanto, lo que nos está identificando claramente la palabra de Dios es que es un tema espiritual, que no es un tema de cromosomas, que no es un tema genético ni hereditario, sino que es un tema espiritual y que trasciende las generaciones, como leíamos antes, hasta la tercera, la cuarta generación. Y van pasando los años para todo el mundo, no puedes detener el tiempo.
y van pasando las familias, y tanto unas familias como otras muchas veces han tenido diferentes tendencias impías. Esas tendencias han hecho que muchas familias se rompan, que muchas familias sean un desastre y que muchas familias caigan en el error de transferir las desobediencias y las cosas impías de una generación a otra. Y todo eso estará ahí hasta que de repente alguien se levante y diga: hasta aquí, yo no quiero que toda esa trascendencia y todo ese espíritu negativo que va generándose de una familia a otra llegue hasta mí o pase hasta mis hijos. Y hasta que alguien de repente se levanta y dice: hasta aquí, en el nombre del Señor, pues eso va a seguir afectando. Podemos tomar como ejemplo el Génesis y podemos tomar como ejemplo a Adán y Eva. Ellos viven en la libertad, en el paraíso, donde Dios les crea con total autoridad, con gobierno sobre las bestias del campo y sobre toda la naturaleza. Hasta tal punto eran ellos los mandamás, pero caen en el error. Y dentro de su error y su pecado lo transfiere pues a todas las generaciones. Y ya es algo bíblico que el Señor maldice ese momento y esas generaciones. Y si no es por la gracia de Dios, pues estamos condenados por culpa del pecado. Y vemos a Adán y Eva que tienen su descendencia, pero en esa primera descendencia hay dos personajes principales que todo el mundo conoce y que acarrean ya la impiedad y la culpabilidad del pecado de sus padres. Y vemos al primer asesino de la historia de la Biblia, a Caín, que asesina a su hermano. Y dices: ¿cómo puede llegar hasta eso tan pronto? ¿Cuál es la situación que les ha llevado a que hagan algo tan pronto, cuando no conocían el asesinato? No habían oído hablar de eso. Sin embargo, se desarrolla un espíritu de iniquidad, de pecado, de desobediencia, y se comete el primer asesinato. Pero lamentablemente la siguiente generación de la descendencia de Caín, vemos donde la Biblia nos puede hablar de Lamec, y también comete asesinato. Y se vuelve a ver que el pecado trasciende y afecta a generaciones después. Y así, este tipo de consecuencias las heredan muchas familias, como la mía. Yo he llegado a conocer hasta mi bisabuela, y lo poco que sé de la historia de mi bisabuela es que como matrimonio fue un fracaso y que las cosas le fueron de mal en peor. De la descendencia de mi abuela, de mi bisabuela, vino mi abuela y las dos hermanas de mi abuela. Las tres familias en completo desorden y en completa calamidad. Y las tres generaciones de mi abuela y de mis tías abuelas, con desorden, de homosexualidad, de violencia, de cárcel, de drogas, de alcohol, de sexo, de delincuencia. La descendencia de mi abuela, pues los 6 hijos suyos completamente en desorden, los 6. Hasta 4 matrimonios llegó a tener mi abuela. Y el que no era homosexual era uno que se iba con Lumix, y el que no la dejó abandonada, y el que no se murió pues en sus pecados de un infarto. Y ya la siguiente generación era yo. Y yo vivía rodeado de la influencia de toda mi familia. Mi madre drogadicta, alcohólica, delincuente, prostituta. Y yo rodeado de mi tío, delincuente, hasta lo más, drogadicto, el otro tío igual, otro tío loco, de un accidente, se quedó como un vagabundo en la calle, como un lunático en la calle, el otro homosexual, la otra también drogadicta.
Los hijos que tuvo los perdieron, se los quitaron los asuntos sociales, porque no podían mantenerlos, y yo estaba rodeado de toda esa influencia. Por lo tanto, las consecuencias de todo el pecado desde generaciones anteriores ya me estaban diciendo a mí cuál iba a ser mi camino. Me estaban marcando muy seriamente cuál iba a ser mi dirección. Pero el tema es que el Señor vino para rescatar y para romper toda cadena, para romper toda atadura y para romper con todo pasado. Y así el Señor ha tenido misericordia de mí para romper todo cordón, toda cadena que me ataba a todo el pasado, que me decía cuál iba a ser mi camino de destrucción, de pecado y de muerte. Pero así el Señor cortó. Yo no sé por qué, ni cómo, ni por qué eligió ese momento, pero lo hizo. Mi madre se levantó, hubo un momento en que se levantó diciendo: hasta aquí, ya no quiero que mi influencia afecte más. Y yo me levanté diciendo: yo no quiero que mi descendencia sea afectada por todo lo que han vivido mis antepasados. Y por la gracia de Dios, pues bueno, los que me conocéis mi esposa, mis hijos, y que estamos llenos de la gracia de Dios y vivimos de una manera muy digna por la gracia de Dios. Y eso, pues, tenemos que tener bien claro que hay cosas que suceden, que se van amontonando y que van perjudicando. Si llegamos a un punto de sensatez y empezamos a analizar un poco nuestras vidas, si llegamos a profundizar un poquito en nuestros corazones con sensatez y empezamos a ver una serie de conflictos, de situaciones que por algún motivo nos afectan más de lo normal, si somos realmente sinceros y vemos que hay problemas, que hay vicios, que hay adicciones, que siempre vuelven, que hay carnalidades que siempre se levantan en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros ojos, si somos sensatos y vemos que hay una serie de circunstancias que siempre aparecen, pues entonces posiblemente es que hayan patrones de generaciones anteriores, influencias del pasado. De repente ves ahí patrones de divorcio y dices: bueno, es que ya desde generaciones anteriores se han ido divorciando, bueno, yo lo veo ya como algo natural, ¿por qué no me voy a divorciar yo? Y así igual, pues bueno, mi familia siempre ha sido pobre y ya pues una achaca que su familia siempre ha sido pobre. No te estoy hablando con esto de la superbendición ni la prosperidad, pero algunos terminan de aceptar que su familia ha sido siempre pobre. Y sí, mi familia ha sido siempre prácticamente pobre, de una gama muy baja. Y